Rubén Sascanio, muy buenos días, tardes, noches, lo que siempre decimos. Gracias por estar aquí en Tenerife Ahora, en Canales Ahora, Tenerife Ahora. Bueno, le agradezco enormemente este rato de conversación porque le imagino muy ocupado, muy liado, sacando tiempo donde no lo hay. ¿Hay más pobres ahora? Desde luego hay mayor pobreza que es un efecto directo de una crisis pues, sanitaria que ha derivado de una crisis económica y evidentemente una de las consecuencias pues, ha sido terrible para las personas que estaban en mayor vulnerabilidad en ese momento. Tenemos que tener en cuenta, y es un dato muy importante, que ya La Laguna en el 2018 estaba en una situación de cerca de un 28% de personas en situación de pobreza, con una de las mayores cifras de pobreza anclada de todo el archipiélago, junto con Arona y Arrecife. Y evidentemente eso nos hace partir de una situación de desventaja que se acrecienta cuando vivimos pues algo que creo que nadie esperaba encontrarse, que es una situación de pandemia, con un cierre auténtico de toda la economía y bueno, un estado de alarma que ha derivado en toda una serie de consecuencias ha permitido, que ha generado que haya salido a la luz una parte de personas que hasta ahora no habían recurrido nunca a los servicios sociales municipales y que lo han tenido que hacer en esta ocasión. Eh, mm, ¿Por qué la situación de La Laguna era tan parecida a la de otros municipios con muchísima más población? El dato que usted nos acaba de dar. ¿Por qué? Antes de la pandemia. Yo creo que está vinculado también al modo de economía que tiene la zona metropolitana en general, la forma en la que muchos espacios del municipio fueron concebidos como lugares donde atender a esa necesidad social de muchas familias de la isla de Tenerife que habían acudido a las grandes zonas urbanas bueno, para desarrollar su vida en este tránsito de finales de la década de los 60, los 70, y que evidentemente, pues bueno, ese urbanismo que tuvo o tenía un sentido, una lógica en un momento determinado, vinculado pues a esos barrios, digamos, barrios populares, pues ha tenido evidentemente unas consecuencias ante la falta, sobre todo, de poder intervenir como merece, de forma comunitaria, para intentar generar nuevos cauces de oportunidad para las familias de muchos lugares del municipio. Tenemos zonas, concretamente la zona metropolitana, bueno, donde el nivel de renta familiar es uno de los más bajos de todo el archipiélago. O sea, evidentemente es uno de los núcleos rojos, digamos, donde hay, por un lado, en la zona metropolitana es cierto que hay una economía activa y potente, pero por otro lado también está concentrado, igual que en el sur de la isla, se vive esa paradoja, ¿no? Donde zonas donde hay una actividad económica potente, pero sin embargo hay mucha gente que está fuera absolutamente de los circuitos económicos y sociales de esa actividad económica. Y eso es una cuestión que evidentemente toca revertir para acabar con situaciones donde más del 30% de las unidades familiares, por ejemplo, en distintos núcleos del municipio de La Laguna y de la zona metropolitana, pues no llegan ni a 7.500 euros de ingresos anuales, según el Instituto Nacional de Estadística, y eso pues evidencia una realidad socioeconómica muy complicada que evidentemente también nos hace ser uno de los lugares donde las medidas del escudo social que se está llamando por parte del Ministerio y por parte del Gobierno de Canarias, pues mayor incidencia tiene también. Bien, ¿cómo se revierte eso? ¿Con más, más inversión directa con el subsidio o se invierte con más cultura? Se invierte de distintas maneras. Evidentemente, tener el presupuesto más potente de la historia de La Laguna en atención social es importante, es una realidad que hemos agradecido en este periodo especialmente, pero también disponer de recursos humanos suficientes. Uno de los grandes deseos del área de bienestar social es ampliar la plantilla que actualmente tenemos para llegar a ese 60% de personas especialmente que normalmente cada año con una o dos citas con su trabajadora social tiene resuelto los trámites, digamos, burocráticos, que suelen ser uno de los mayores elementos de visita a la trabajadora social. Esa atención o esa primera atención la queremos poner en marcha y sería una mejora, creo, sustancial, que sobre todo nos va a permitir intervenir en comunidad,
fortalecer esas redes comunitarias que en este momento son una vía, la mejor vía de hecho, junto con todos los proyectos que tienen que ver con garantizar las rentas, para mejorar la condición socioeconómica de los pueblos y barrios del municipio de La Laguna. Si logramos garantizar que las personas con mayor riesgo y vulnerabilidad tengan unos ingresos mínimos adecuados y además una intervención comunitaria que no los aísle, sino que los genere, digamos, grandes redes de apoyo mutuo, donde está la administración, también están las ONG y, por supuesto, todas las entidades sociales y vecinales que hay en el entorno de cada pueblo y barrio, creo que vamos a salir mucho más fortalecidos, con mayor músculo, gobierne quien gobierne. Experiencias similares hay, ¿eh? En otros lugares, en otras ciudades que han funcionado. ¿Por qué? Bueno, preguntarle por qué, igual ese no sería el planteamiento adecuado. Digo por qué, porque seguramente la respuesta es ustedes lo vieron venir. Pero ¿cómo fue? Entonces esa sería la pregunta adecuada. ¿Cómo fue que vieron venir tan pronto lo que estaba aquí? Lo que iba a convertir la ciudad de La Laguna, lo que iba a pasar en ese sustrato social después de la pandemia. Porque ustedes, y ya contextualizo el final de la pregunta, porque ustedes lo vieron venir muy rápido. O sea, actuaron muy rápido. Yo no sé si de los primeros municipios de España, pero sí al menos del de Canarias. Muy rápido. Sí, yo creo que como equipo de gobierno hemos demostrado tener una rápida respuesta a una situación catastrófica que nadie veía venir, eso también te lo digo. O sea, no es imposible que alguien diga ahora mismo que tuvieron previsión, que estaban preparados. Fue una afortunada casualidad disponer de un presupuesto de cerca de 18 millones de euros que se aprobó a finales del 2019, donde hay un esfuerzo muy potente por parte del conjunto del ayuntamiento con el área de bienestar social, porque sabemos que es prioritaria, era prioritaria antes y ahora mismo es todavía más prioritaria. Y evidentemente también hay una sensibilidad como equipo de gobierno encabezada por nuestro alcalde y por el conjunto de las áreas del ayuntamiento, donde hay una voluntad clara y manifiesta de intentar que nadie se nos quede atrás. Y eso es verdad que lo hemos repetido mucho durante todo el proceso del confinamiento y posteriormente, pero es que es especialmente necesario y evidentemente hemos tenido que articular todo. O sea, hemos lanzado toda la artillería que teníamos, los recursos que hemos trabajado con ONG, por ejemplo, casualidades también, en el mes de febrero disponíamos de un proyecto de atención de emergencia social con Cruz Roja. Lo presentamos en el mes de febrero y evidentemente en el mes de marzo pues estuvo a pleno rendimiento. Hemos tenido también la predisposición de todas las trabajadoras sociales y todo el equipo técnico del área de bienestar social, que ha hecho un trabajo espectacular, que ha estado al pie del cañón, con miedo, como no puede ser de otra manera, porque evidentemente cuando otros compañeros y compañeras estaban confinados en sus viviendas por seguridad, pues ellos en algunos casos, en muchos casos de hecho, estuvieron presencialmente, estuvieron sacando horas de su familia para poder atender una ola que estamos hablando que en el momento álgido, en el mes de abril, estamos cerca de las 300 atenciones diarias por cada, en el conjunto del área de bienestar social, y eso realmente son cifras que superan ampliamente a lo que venimos a atender en un solo año. Prácticamente cuestión de semanas, entre marzo y abril atendimos el equivalente a todo el mes, a todo el año 2019. O sea, estamos hablando de una incidencia enorme y de miles de personas que fueron atendidas gracias a ese esfuerzo técnico y humano. Bien, entiendo que aquí tiene que haber desde el minuto cero una relación horizontal. Desarrollo rural, local, asuntos sociales porque son ustedes, la alcaldía desde luego, ¿no? Que es la que comanda absolutamente todo. Y educación. Estoy pensando en esas troncales, ¿no? O sea, decir, bueno, desde llevar bolsas de alimentos, desde proporcionar enseres, eh, eso, ¿quién lo ha coordinado? ¿Cómo lo está coordinando? ¿Usted mismo? Bueno, también protección civil, hemos tenido, o sea, distintas áreas han estado colaborando activamente en todo este proceso tan complejo, donde evidentemente tenemos al PEMU, el Plan de Emergencia Municipal, que ha estado ahí también ayudando un poco a afinar la orquesta, nuestro alcalde, que también ha tenido un papel muy determinante a la hora de ir discriminando y de poner, digamos, énfasis en las distintas acciones que veníamos desarrollando y sobre todo yo creo que una sensibilidad absoluta
por parte de todo el mundo, personal técnico y personal político, también por la oposición, y quiero destacarlo, en La Laguna hemos tenido la suerte de contar con un acuerdo plenario en el mes más complicado, que fue sin duda el mes de abril, donde se logró articular a todos los partidos de la oposición en una misma línea argumental y de hechos y de acciones que fueron un pleno y se aprobaron conjuntamente. A raíz de eso se creó además un espacio de coordinación también en lo que es la desescalada, esta nueva normalidad en la que nos encontramos. Y creo que es una experiencia también positiva y que debo reseñar porque me parece también un elemento diferenciador de La Laguna con respecto a otras realidades. Ya que ha hablado usted de la oposición, hablemos de qué hubiera pasado con la administración de esta pandemia con el gobierno anterior. ¿Qué hubiera pasado? Pues no, la verdad que es difícil elucubrar. Yo sí veo modelos de afrontar la realidad diversos en distintas administraciones. En el año 2008, la crisis anterior, la crisis más vinculada con la actividad bancaria, bueno, tuvimos un gobierno a nivel del Estado de derechas que evidentemente, pues bueno, hizo lo que correspondía al manual del neoliberalismo, aunque entre comillas, porque es verdad que salvó a las cajas, salvó a los bancos, inyectó más de 60.000 millones de euros en estos espacios, digamos, de poder económico y olvidó el otro rescate, el rescate de las personas, de las familias, de los pequeños autónomos. Y aquí creo que se ha revertido la situación. La Laguna empezó a trabajar desde el minuto uno, la compañera María José Roca de Comercio, con el tema de las subvenciones para las pymes del municipio. Desarrollo Rural estuvo trabajando con los agricultores y ganaderos para intentar que la incidencia de esta situación fuera la mínima posible. Desde Bienestar Social, evidentemente, estuvimos ahí articulando todo lo posible para llegar al máximo de familias del municipio con la mayor rapidez. Las entidades del tercer sector han estado absolutamente volcadas en el apoyo y en el respaldo al Ayuntamiento de La Laguna y ha habido una intercomunicación plena y constante durante todo el proceso. Hemos tenido, gracias también a Participación Ciudadana, líneas abiertas con las entidades vecinales y sociales. Creo que hay formas de afrontar diferentes, pero me imagino que en cualquier caso todo el mundo hubiese intentado hacer lo mejor posible y llegar al máximo posible de gente, no me cabe ninguna duda, gobierne con gobierne, vamos. Eso, evidentemente, la sensibilidad y la forma de hacer las cosas depende de buena parte de la ideología y de los principios que uno tiene detrás, pero entiendo que cualquiera lo que se va a preocupar es por el bienestar de la mayor parte posible de la población. Eso es lo que confiamos los ciudadanos siempre, ¿no? Bueno, el incendio, digamos que no sabemos en qué, bueno, no sabemos, sí, el incendio, digamos, el incendio de la pandemia en sí ya va dejando rescoldos, ¿no? Esos rescoldos que, como en cualquier otro incendio, no ha sido extinguido, está controlado y eso puede surgir en cualquier momento un rebrote, ya sea el rebrote del propio virus, pero el rebrote también social. Quiero decir, señor Ascanio, esos rescoldos que van a quedar ahí, porque van a quedar ahí durante meses, no sé si durante años, que son los problemas sociales que acarrea, porque para volver otra vez a poner la maquinaria a ese nivel, que es un nivel muy alto, porque además tengamos en cuenta que Canarias vive principalmente del turismo, pero para que este turismo ande necesita ingentes cantidades de visitantes. Estamos hablando de datos de 16 millones incluso de turistas, ¿eh? Eso es muchísima gente que tendrá que volver aquí. Con lo cual, hasta que esos datos vuelvan a asemejarse, a compararse a los de antes de la pandemia, vamos a tener que pasar muchos meses. Con lo cual, habrá gente que se ha descolgado, que se ha quedado colgada. Ahora mismo. La administración tiene ya un plan, al menos la local, la suya, obviamente, ¿tiene un plan para esos rescoldos a largo plazo? ¿Cómo va a ser? Tenemos que coordinarnos, evidentemente, porque la administración local tiene unas responsabilidades concretas dentro de lo que establece la legalidad. Tenemos que colaborar con el Gobierno de Canarias, colaborar con los distintos ministerios que evidentemente están también lanzando propuestas, iniciativas que tienen que ver con esa recuperación que es más que necesaria. Lo que tenemos sobre todo es por delante un proyecto que se tenía que haber iniciado hace mucho tiempo para eliminar parte de la enorme dependencia que tenemos, como bien dices, de un sector turístico que ha sido omnipresente, que ha sido todopoderoso en este tiempo, pero que evidentemente nos hace tremendamente dependientes. Y eso no es algo nuevo. Se lleva durante décadas diciendo
distintos gobiernos, distintos colores, distintos presidentes, casi todos siempre del mismo color, pero es verdad que ha sido una constante en la historia reciente del archipiélago, hablando de la fragilidad del sector turístico y de la necesidad de diversificar la economía. Yo creo que ahora sí hay un momento en la historia que nos obliga a realizar esa reflexión y a aplicar medidas para de verdad tener un modelo económico más autosuficiente, más soberano. Yo creo que es ahora, evidentemente. Se han aplicado medidas positivas, creo yo, en el sentido de intentar reforzar y atender al sector primario, que es fundamental, que es toda la parte de la soberanía alimentaria, donde también como ayuntamiento hemos podido participar. Junto a Desarrollo Rural hemos desarrollado un proyecto con gestión del medio rural, una empresa también del Gobierno de Canarias, precisamente para, pues bueno, generar toda una serie de elementos de reparto, de productos locales de altísima calidad, que se ha dado a las familias con mayor vulnerabilidad, y además un dinero, más de 80.000 euros del Ayuntamiento de La Laguna, que ha ido directamente en buena parte a ese sector productivo, para mantenerlo con vida. Y ha sido un poco meter en la UCI a una parte de nuestra economía, que es una parte estratégica y fundamental que tenemos que seguir manteniendo. En paralelo, pues tenemos que reactivar todo el potencial que tiene, evidentemente, el sector turístico, pero un sector turístico que genere un valor añadido, no un sector turístico que al final pues sea meter millones para que esos millones acaben en algún tipo de paraíso fiscal o absolutamente, bueno, fuera de lo que es el mercado interior, generando incluso mayor pobreza, mayor precariedad en el archipiélago. Han salido, yo creo que son cifras que nos deberían de alarmar, datos de, bueno, esa economía sumergida que se mueve en torno al sector turístico y que son parte del sector más afectado en esta crisis, que ha quedado absolutamente fuera de los ERTE, que ha quedado fuera de todas las ayudas y todos los apoyos que se han estado habilitando desde el Estado. Y tenemos que tener la fuerza como sociedad, entiendo, para exigir al sector turístico, igual que en su momento el gobierno de Canarias y otras administraciones fueron muy rápidas a la hora de intervenir, por ejemplo, la crisis de Thomas Cook, donde prácticamente de la noche a la mañana se consignaron 300 millones de euros para salvar a esta multinacional turística o para intentar recuperar los rescoldos de esa multinacional turística. Tenemos que ser igual de ágiles, igual de efectivos a la hora de salvar el conjunto de la economía. Sé que hay proyectos y propuestas muy interesantes que se están lanzando, que nos están llegando a los distintos ayuntamientos y que hablan de empleo, que hablan de apoyo al pequeño y mediano comercio, el desarrollo de nuevos sectores, sobre todo lo que tiene que ver con la economía verde. Y esto es una gran esperanza, una gran expectativa que tenemos que desarrollar sí o sí de forma rápida y efectiva. Sí, ahora las comisiones tienen que funcionar, todo el mundo poner ideas, a ver qué es lo que nos hace falta, qué es en lo que se ha fallado y qué es en lo que se ha acertado, ¿no? Y cuál debe ser la senda a partir de ahora. Con lo cual esto me sugiere la pregunta, me quedan tres preguntas, fui a formularle tres preguntas, dos tienen que ser puramente políticas y estas que estamos hablando sociales, puramente políticas porque estas no dejan de ser políticas, evidentemente. Y es, ¿saldrá de aquí un hombre nuevo? ¿Saldrá de aquí una conciencia nueva? Ya sea desde el punto de vista de saber la importancia de lo público. Yo este fin de semana mantenía una conversación con unos amigos, amigas también, profesoras, y yo les preguntaba, oiga, ¿hay alguna asignatura importante en la que se hable de cómo funciona la democracia, pero cómo funciona, por ejemplo, los impuestos? ¿Por qué ponemos un banco ahí? ¿Cuál es la importancia de cuidar la papelera? ¿Cuál es que el dinero no sale de, bueno, como lo paga el Estado? No, el Estado eres tú, ¿no? Quiero decir, ¿saldrá de aquí gente nueva, gente consciente, diciendo, oiga, si no es por la administración, si no es por los impuestos, si no es por lo que pagamos, si no es por lo que dejamos en la caja pública, esto se hubiera ido al garete directamente el minuto uno? Bueno, ya vemos lo que está pasando con la sanidad pública en los Estados Unidos, ¿no? Yo espero que sí. La verdad que quizás los primeros días del confinamiento se repitió un tanto machaconamente esto de, bueno, de aquí saldrá una nueva realidad, una sensibilidad mucho mayor por eso, por lo público. Bueno, se hacía patente todos los días a las 7 de la tarde ese respaldo a lo público, ese aplauso unánime a todas las personas que se estaban dejando la piel y poniendo en riesgo su propia vida para salvar personas. Y eso
yo creo que hay que ponerlo en valor. Evidentemente, tenemos ahora ejemplos más que pedagógicos de cómo otras sociedades han resuelto, están resolviendo la situación sanitaria con privatización, con precariedad de miles de personas que están pasando realmente mal, no solamente para ser atendidas, sino cuando han sido atendidas, pues para tener que pagar unas abultadísimas facturas por una atención sanitaria que tendría que evidentemente ser siempre pública y gratuita para todo el mundo. Y en este sentido yo creo que hay una reivindicación de ese estado del bienestar que evidentemente siempre ha sido mejorable, siempre ha sido un elemento que ampliar, pero que a veces ha estado muy poco valorado por la ciudadanía en general. Tenemos una oportunidad y hemos tenido la oportunidad de ponerlo en valor en estos días tan complicados. Espero que sirva, no para caminar hacia atrás, porque evidentemente hay líneas políticas que van en esa idea de que aquí lo que hacía falta es un Estado bueno, que se quedara en la mínima potencia y que después cada uno pues se resolviera la vida, que es curioso, pero no lo aplican de la misma manera cuando hablamos de esos grandes proyectos empresariales, cuando hay que salvar cajas y bancos, ahí el dinero público fluye a raudales porque es muy positivo, parece, según esa óptica neoliberal. Sin embargo, cuando se trata de salvar personas ya nos ponemos más quisquillosos. Creo que en este momento hay una buena oportunidad para hacer esa pedagogía. Se ha hecho durante semanas esa pedagogía y espero que ponga en valor la necesidad de contribuir más y mejor desde todas las partes a mantener esa fuerza de lo público frente a la privatización, frente al debilitamiento de la sociedad, que al fin y al cabo es lo que defiende ese modelo Claro, ultraliberal. Yo creo que porque eso será un aprendizaje. claro, porque en esas mesas de la reconstrucción, si yo perteneciera a una de esas mesas de la reconstrucción, diría educación, educación, educación. Y vamos a tener que explicar a los chicos, que no se les explica suficientemente bien, cuál es el valor de lo público. Cuando tu padre se le quita un dinero de la nómina, se le quita. Se le retrae un dinero de la nómina. Cuando yo pago el autónomo, cuando aquel paga lo otro, es para el beneficio de todos, ¿no? De la colectividad. Y después también hay que, no sé cómo se podrá hacer esto, ¿no? Pero hay que explicar, hacer más pedagogía de que ustedes, los diputados, los senadores, son los vigilantes de eso, ¿no? Son las personas, la prensa también, pero ¿cómo es posible que la prensa haga el trabajo de denuncia, de levantar alfombras, ¿no? Cuando es el trabajo político el que tiene que decir, eso está mal. Ya sé que lo hacen, para eso están los vasos de contención, ¿no? De un partido político y del otro. Y eso me lleva a una cuestión. Eso me lleva al caso Grúas y me lleva al caso Reparos. No se iba a escapar usted, porque obviamente usted es denunciante del caso Grúas, también del caso Reparos. La cuestión es, ¿del caso Reparos no? ¿O tengo yo una duda? No, del caso Reparos es No, no, solamente Avante, sí. Santiago. Solo es en Santiago, caso Reparos. Santiago, ahora le pregunto por las dos impresiones que tiene. La primera de ellas, el carpetazo que le da el Tribunal Supremo al caso Grúas. Usted ha demostrado ya con papeles de que sí presentaron el recurso. Sí, la verdad que ese carpetazo, como bien dices, bueno, llama la atención. Más allá de los coros que hay en algunos medios de comunicación que parece que están muy predispuestos a las alabanzas a Fernando Clavijo y su gestión, eh, De un llama grupo de la medios, atención bueno, sí, no solamente de un grupo de medios de comunicación, hay un grupo y pequeños medios de comunicación, exacto. distintos Sí, espacios. sí. Evidentemente cada uno puede tener su línea editorial, más que respetable, pero sí llama la atención esa ola inmediata que se hace a este Tribunal Supremo a la hora de tomar una decisión donde, por un lado, tal como acreditamos en el recurso que presentamos el pasado 16, por un lado no tiene en cuenta ese informe de ese auto de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que es absolutamente demoledor, señalando las ilegalidades, presuntas ilegalidades cometidas en este caso Grúa, que es además algo que explícitamente la Fiscalía solicita que se dé traslado en noviembre de 2019 de ese informe al Tribunal Supremo y sin embargo, pues bueno, no aparece por ningún lado ni siquiera una mínima referencia en el documento del mencionado tribunal
y que tampoco haya tenido en cuenta el que representaba antes como la que creo que es bastante llamativo y significativo lo que ha sucedido. Evidentemente ahora hemos presentado un nuevo recurso, no entendemos esa fórmula que se ha adoptado de cierre sin tener en cuenta estos recursos y estos escritos, y esperamos que, porque confiamos en la justicia, que esto camine y que sea respondido de forma positiva, que continúe la investigación, igual que en el juzgado de La Laguna, a priori, la información que tenemos, que va a continuar la investigación de los otros imputados. Lamentable que a estas alturas del siglo XXI alguien que ha estado sacando pecho diciendo que cuando fue presidente se acababan los aforamientos y por tanto los privilegios, pues precisamente lo primero que hiciera es aprovechar el aforamiento y el privilegio de ser senador para ir a un tribunal especial, digamos, diferenciado del común de la ciudadanía. Y nuestro deseo simplemente es que se aclare. Evidentemente, se podrán hacer todas las construcciones que se quiera, pero aquí lo que cada vez nos parece más evidente es que un servicio que era un servicio público fue privatizado con el interés exclusivo de intentar generar a un coste mayor que la gestión directa por parte del ayuntamiento, pues para intentar, tal como dijo José Padilla en sede judicial, el propietario original de Autogrúas Poli, pues para hacer una especie de empresa de contratación de personas que eran señaladas directamente por los concejales que en ese momento gobernaban el Ayuntamiento de La Laguna. Y concretamente se señalaba en sus declaraciones a Fernando Clavijo. Eso tuvo toda una serie de consecuencias, como el hecho inédito que una administración facilite una fórmula que viene a ser algo así como una financiación desde el ayuntamiento a una entidad privada para que ésta pudiera mantener el contrato. Y todo, ¿por qué? Pues básicamente pues para mantener ese interés no general, sino el interés particular de personas allegadas. Creo que es lo suficientemente grave para que sea investigado, por eso hicimos todo un procedimiento de acompañamiento, por un lado, a los trabajadores que estaban denunciando esto en el mandato donde Fernando Clavijo fue alcalde de La Laguna. Se le hizo ese acompañamiento y ese apoyo a decenas, más de 30 escritos de denuncia presentados por esos trabajadores. Se solicitó una comisión de investigación y ante la voluntad firme y manifiesta del anterior equipo de gobierno de bloquear totalmente cualquier tipo de resolución administrativa del interés general del municipio de La Laguna, pues al final grupos de la oposición tuvimos que asumir por nuestra cuenta y riesgo, evidentemente, porque lo tienen, este procedimiento y bueno, espero que culmine lo antes posible y que culmine de forma positiva para el interés general del municipio de La Laguna y que, por supuesto, fórmulas de amiguismo, de enchufismo, de colocación a dedo de personas afines, pues sean algo absolutamente del pasado, porque eso tenía un coste y tiene un coste para la administración pública. El aforamiento de Fernando Clavijo en el Senado ha desembocado una moción de censura en Santa Cruz. ¿Cree usted Pues que no hay sé un si es vaso concatenante? Hay quien dice, Fernando Clavijo, me voy de senador, le tocaba el turno porque así se lo habían prometido a José Manuel Bermúdez y dicen los mentideros que en un momento determinado le dijo, tranquilo, yo te consigo la alcaldía. De hecho, no se ha escondido que las visitas y las reuniones de Clavijo en Madrid han servido finalmente para que la moción de censura se presente hoy lunes 29, que estamos haciendo esta entrevista. Esta entrevista la estamos grabando un 29 de junio, lunes. Yo creo que el antiguo régimen mantiene todavía redes muy firmes de contacto con distintos poderes, no solamente con poderes políticos, que también, sino con otro tipo de poderes que también están muy interesados en que todo vuelva a la normalidad. Esa normalidad donde en una mesa de un restaurante se decidía el futuro de un municipio o se arreglaban una prebenda o se daba una licencia. Ese antiguo régimen, que creo que durante un año al menos Santa Cruz cambió, sería una pena, entiendo que sería una pena que volviera al municipio capitalino de Tenerife y de la provincia. Me gustaría que se hicieran las cosas de otra manera, pero a veces pues es mucho más eficiente este manejo de redes oscuras o no tan oscuras
de ese antiguo régimen que lo que son los elementos de la transparencia, de la democracia, de la justicia, del acceso en pie de igualdad. Me gustaría, evidentemente, pensar que las cosas son de otra manera, pero parece por toda la información que se está publicando y esos rumores que bien comentas, que, bueno, que hay muchas reuniones a alto nivel y muchos movimientos que intentan, pues bueno, revertir lo que se consiguió de forma histórica en el 2019. Tengo el deseo que esto no sea así y que los malos usos terminen, pero evidentemente el rastro de lo que hay en el pasado pues evidencia que hay partidos políticos que no tienen el más mínimo rubor a la hora de utilizar, de comprar, de hacer lo que sea con tal de mantener el poder, que es su principal interés económico, que está detrás de ese poder. No un elemento ideológico, no un elemento de proyecto, de propuesta. Veremos lo que sucede. Creo que si hoy se presenta, como bien dices, habrá 10 días para ver el devenir del futuro de Santa Cruz, que ojalá pues cambie el rumbo de 40 años, donde la gestión privada parece que tuvo mayor peso que la gestión pública. Ya. Bueno, se ha presentado ya a estas horas que estamos grabando, no, es la 1 de la tarde, y grabando esta entrevista, ya ha sido presentada. De hecho, dicen que la excusa es para dar estabilidad. Y los censurantes hablan de lo que tienen miedo los que ahora presentan la moción de censura, que ya coaligaron antes, en anteriores legislaturas, Partido Popular y Coalición Canaria, y ahora con la firma de una disidente de Ciudadanos, que sobre todo para aquellos que están viendo este podcast, este video podcast fuera de lo que es en fin, de las Islas Canarias y no se entere lo que está ocurriendo, es que han presentado una moción de censura en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife después de que hubiera un pacto entre Partido Socialista, Ciudadanos, gobernando, con el mantenimiento de Podemos desde fuera, digamos, con el apoyo desde fuera de Podemos. Ahora hay una nueva concejal que ya tomó posesión del Partido Ciudadanos, porque misteriosamente el que era concejal de urbanismo, también de Ciudadanos, mandó una carta, renunció y no ha vuelto a la isla. Cosas veredes, amigo. Cosas veredes, que diría aquel. Bueno, ya termino. Ahora sí que termino. Hablé antes del caso Reparos, presentado por Santiago Pérez, por Avante La Laguna. Algunos dicen que es incluso más escandaloso que el caso Grúas. No sé, ¿qué dice usted? Al menos La la verdad que cantidad es bastante sustanciosa de levantamiento de reparos, ¿no? De millones de euros. lo que conocemos del caso Reparos es, bueno, prácticamente lo que los distintos medios de comunicación aportó en su capacidad de analizar esa documentación y el esfuerzo enorme que ha realizado para poder estudiar pormenorizadamente todos esos expedientes. Es muy complicado cuando uno da un paso de estas características y hay elementos que, bueno, que preocupan con respecto a lo que tiene que ver con la gestión de los recursos públicos y espero que evidentemente pues se aclare todo lo posible, porque es como mínimo feo que alguien, una empresa, entre en un ayuntamiento después de un proceso de licitación y permanezca durante mucho, mucho más allá del tiempo máximo legal establecido, pues por algún tipo de procedimiento que permite por la puerta de atrás facilitar, continuar con contratos millonarios eh, durante años. Eso, evidentemente, yo creo que es un elemento muy importante y además felicito al compañero Santiago por hacer toda esa investigación en la que, como no puede ser de otra manera, pues estaremos muy atentos al resultado de la misma. Bueno, es otro caso en el que la Fiscalía ve caso y lo lleva al tribunal. Rubén Ascanio, gracias. Mucha suerte, porque si ustedes tienen suerte, lo van a tener los ciudadanos que la necesitan, en este caso en la Laguna. Gracias por haber pasado este rato con nosotros aquí en yo llamo video podcast, videoconferencia, como ustedes quieran, en este invento fantástico que nos ha venido muy bien en esta pandemia. Fantástico. Desde luego, la verdad que las redes nos han salvado un poco de la locura absoluta. Y bueno, felicitarte por la iniciativa y agradecerte que nos hayas tenido en cuenta para esta entrevista. Gracias. Nos han salvado hasta de la soledad. De la Totalmente. soledad no deseada, que a veces hay soledades Sí, deseadas, sí, ¿eh? sí. Un Sí, abrazo, sí. gracias. Desde luego. Un abrazo, hasta luego. Gracias.